Hablemos un poco de identidad. Este tema es un tema fundamental en el reino del Padre Celestial. Y el Padre me inquietaba esta mañana hablar sobre este tema. Y pude ver que a varios profetas también el Padre los inquietó a hablar sobre este tema. Pues, como les digo, es un tema fundamental en el reino del Padre Celestial. Si yo te preguntara, ¿quién eres tú en el reino? ¿Quién crees tú que eres en el reino? ¿Qué me responderías? ¿Que eres un siervo, un esclavo, un guerrero? ¿Qué me responderías? Pues en el reino del Padre Celestial debemos de tener clara nuestra identidad y sobre todo en este mover de despertar, pues para nosotros poder ser esos canales de bendición que el Padre utilice para despertar a otros, debemos de conocer nosotros primeramente nuestra identidad. Cuando te hablo de identidad, te hablo de quién eres tú en el reino, qué tienes tú en el reino, qué puedes hacer tú en el reino. Y nuestra identidad es dada en intimidad, es dada en ese escudriñar de las escrituras, en ese profundizar de las escrituras, porque nada hacemos con ir y leer las escrituras nada más y no profundizar. Nada hacemos con ir a una congregación y quedarnos con lo que nos diga un pastor y no profundizar en intimidad con el Padre Celestial las escrituras. Porque yo no debo conocer todo lo que conforma el reino. Y si yo soy hija del Padre Celestial, yo debo de conocer todo lo que conforma a mi Padre, todo lo que conforma Él, su reino, todo, porque yo pertenezco a Él. Y cuando te hablo de identidad, te hablo en quiénes somos en Él. ¿Y qué somos en Él? Somos hijos, somos sacerdotes, somos coherederos. Pertenecemos a sus reinos y somos primeramente hijos. Cuando hubo esa transgresión en el huerto, cuando hubo esa iniquidad en el huerto, fuimos llamados esclavos. Pero cuando Yeshua vino a establecer su verdadero cumplimiento, a establecer su propósito, a establecer, hubo una reconexión con el Padre Celestial, una reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y fuimos llamados hijos. ¿Por qué? Porque un esclavo, un siervo, no conoce lo que hace su Señor. Cuando nosotros somos hijos, es ahí donde conocemos verdaderamente los secretos del Padre Celestial. Es ahí donde nosotros se nos es revelado las profundidades de las Escrituras. Se nos es revelado las profundidades de su reino. Y cuando yo actúo como hijo, estoy actuando con legalidad, porque soy hija del Rey, porque somos hijos del Rey y podemos tener legalidad para actuar, legalidad para hablar, porque sabemos que todo lo que debemos hablar, todo lo que debemos hacer, tiene que ser palabras del Padre Celestial. ¿Y cómo lo tengo? Con profundidad. Yo no me puedo ir a parar, siendo yo, por ejemplo, salmista, a cantar 4 canciones y ya sin tener una profundidad de las escrituras, sin tener una intimidad con el Padre Celestial, porque como les dije en el video pasado, sería solo un símbolo que hace ruido, que resuena y estorba en el propósito del Padre Celestial. Y lo que hago es guiar ciegos guiando a otros ciegos y guiando a las personas sin querer, puede ser sin querer, los guío a error y no los guío a cumplir el propósito que el Padre Celestial estableció para cada uno de ellos. Entonces, como nosotros, como personas del reino, como miembros del reino del Padre Celestial, debemos de tener claro que somos hijos del Padre Celestial, que somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos libre acceso a Él. Ya no era como el tiempo de antes, que teníamos que estar, que las personas tenían que estar a través de un sacerdote para poder estar en la presencia del Padre Celestial, para poder conocer la voluntad del Padre Celestial. Ahora no, ahora con el sacrificio de Yeshua, cuando Yeshua vino, tenemos libre acceso. Somos sacerdotes y tenemos libre acceso a la voluntad, a las profundidades del Padre Celestial, a su voz, a saber sus diseños, a saber su propósito, a saber todo lo que Él nos quiere revelar.
Entonces, como hijos del Padre Celestial, es tiempo de despertar, es tiempo de profundizar, es tiempo de dejar de hablar tonterías, es tiempo de dejar de hablar cosas que el Padre Celestial ni siquiera ha dicho que hablemos. Si tú no tienes nada que decir, que se te haya sido revelado por el Padre Celestial, es mejor que calles y no hables cosas que el Padre Celestial no te ha mandado a decir. Como predicadores, como ministros, como profetas, como evangelistas, como danzarines, como salmistas en la alabanza, nosotros debemos hablar solo lo que el Padre Celestial nos ha mandado a hablar, para así poder causar ese efecto de despertar, ese movimiento de despertar que el Espíritu quiere generar en esta temporada. No podemos ir a buscar en internet, bueno, yo voy a hablar sobre el tema de la música y busco en internet, leo esto y esto es lo que voy a hablar, sin tener una revelación de esas escrituras. Ya basta de buscar cosas solo por tener un like. Eso no nos puede mover. O sea, yo tengo que conseguir un like. No, si el Padre te ha dado un mensaje, ese mensaje va a llegar a las personas correctas. No tiene que llegar a miles de personas. Si es la voluntad del Padre, llegará a miles de personas. Pero es porque es su mensaje, es la palabra que Él está soltando, es la palabra que a través de ti el Padre Celestial está soltando. Entonces ya es tiempo de conocer nuestra verdadera función, de conocer nuestra verdadera identidad en el reino. Ya basta de dejar de decir cosas que no provienen del Padre Celestial. Ya basta de dejar de estar llevando al pueblo del Padre Celestial a error, cuando nosotros debemos de ser las personas, esos canales de bendición para que las personas despierten, las que están dormidas, incluso personas que dicen conocer al Padre Celestial, dicen establecer el reino del Padre Celestial y aún tienen áreas de su vida que están dormidas, que no han despertado y que deben de despertar para así poder ser esos canales genuinos para establecer la palabra del Padre Celestial, para causar ese despertar que el Padre quiere causar y que está causando en esta temporada. Si tú quieres ser uno de esos canales de bendición que el Padre está utilizando, que el Padre usa para causar un despertar en otras personas, ve a las profundidades, escudriña, ve las áreas que están en tu vida que deben de ser despertadas, que deben de estar en orden. Esto en este día, o sea, como un ministro te va a decir, por ejemplo, ¿qué me sucedió? Te escribe sin conocerte que te cases con él. Eso es una muestra del adormecimiento que tiene el pueblo del Señor, porque hacemos cosas creyendo que son cosas que vienen del Padre Celestial y no son así. El Padre Celestial actúa con un orden. Todo en el reino del Padre Celestial es con un orden. Nada que tenga un desorden, nada que esté fuera de las escrituras del Padre Celestial, proviene del Padre Celestial. Y como hijos debemos estar despiertos, atentos. Por eso les hablaba en el video pasado de escuchar la voz del Padre Celestial, de aprender a escuchar la voz del Padre Celestial. Porque un ministro, llamado a ser ministro, te puede hablar muy bonito, te puede decir, así te dice el Señor, pero puede ser cosas que no sean y que no provengan del corazón del Padre Celestial. Pero como nuestro espíritu, como todo nuestro ser, puede reconocer eso, solamente lo puede hacer si estamos en una intimidad profunda con el Padre Celestial. Solamente lo puede hacer si conocemos la voz del Padre Celestial, si conocemos sus escrituras. Porque la palabra misma nos dice que por sus frutos los conoceréis. Pero si nosotros estamos dormidos y no conocemos la voz del Padre Celestial, seremos arrastrados por la corriente, seremos arrastrados por el error. Y ya basta, ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, es tiempo de enfocarnos, es tiempo de saber quiénes somos en el reino, de tener nuestra identidad clara, profunda, esas bases firmes para no ser arrastrados por el error y para poder causar el despertar que el Padre quiere causar en las personas, en los territorios, en sus hijos, para así poder ser canales de bendición para Él. Muchas bendiciones.